A ver, no es culpa de nadie que haya terremotos tan seguidos en Haití, pero fuera de eso, ¿por qué es tan pobre? No lo sé en realidad, pero en estos 10 minutos voy a intentar encontrar a través de su historia los factores que lo han hecho un país tan caótico. Esto no va a ser un resumen de la historia de Haití de tipo el país se independizó en 1804, ya que eso lo encuentran en Wikipedia o en 3000 videos de YouTube. Más bien voy a tratar de detenerme en esos aspectos conceptuales que hicieron que Haití fuera Haití. Por esta vez me salto la presentación, así que comencemos ya. Saint-Domingue. La isla de la Española había sido colonizada por España en 1492, pero cuando ésta no la pudo defender más, acordó en 1697 dividirla con Francia. La parte occidental se transforma en la colonia de Saint-Domingue y pasa a ser colonia francesa. Los franceses tenían más dinero que los españoles para explotar esta zona y, en otras palabras, eso quiere decir para comprar esclavos. Llegaron con la idea de explotar las tierras tropicales de Saint-Domingue, sosteniéndose en una economía de tipo esclavista. La deforestación. Se habla mucho de este tema cuando se compara Haití con República Dominicana, y aquí la explicación. Haití era una zona selvática ecuatorial cuando llegaron los franceses. Como ya se dijo, estos llegan con la idea de extraer café y sobre todo azúcar. Como saben, en estas zonas para hacer tierra de cultivo hay que destruir selva ecuatorial, ejemplo el Amazonas. En resumen, los franceses deforestan todo Haití para construir tierra de cultivo de azúcar. Con los años, Saint-Domingue se transforma en la colonia más productiva de Francia, abastecedora de azúcar de toda Europa. La riqueza se fumaría pronto, pero la deforestación quedaría para siempre. El régimen colonial. Es en el siglo XVIII cuando Haití comienza a formarse con sus rasgos actuales. Fue la típica colonia esclavista, supremacista blanca, racista en todos los sentidos de la palabra, y los franceses fueron especialmente racistas, tanto en África como en América, pero llevada a la exageración, igual que en el Congo. El desprecio de los franceses por los africanos llegó al nivel de no tomar ciertas precauciones que casi ningún otro régimen esclavista en el mundo ha obviado. Para 1788, Saint-Domingue tenía 747.000 habitantes. De ellos, 700.000 eran esclavos negros, 22.000 eran mulatos libres y 25.000 europeos. Es decir, los colonos eran superados por los esclavos por casi 10-1. Por otro lado, la colonia le estaba saliendo muy cara a Francia, ya que como los esclavos tenían poca esperanza de vida por el maltrato que sufrían, había que estar comprando y comprando cada vez más esclavos. La sociedad haitiana. A la vez se marcan las diferencias en la sociedad haitiana. En el norte de la colonia, los esclavos mantienen una cultura definida, vinculada a África a través del idioma, la cultura y la religión, el vudú, que se sincretiza con el catolicismo y es constantemente renovada con la llegada de nuevos esclavos de África Occidental. En ese sentido, los franceses esclavizan y humillan y matan en todo sentido a los africanos, pero no les quitan su identidad. Los mulatos, por otra parte, comienzan a adquirir derechos y a ser educados en Francia. Van a traer nuevas ideas a la colonia. Se van a constituir en una clase separada tanto de los blancos como de los negros, pero sin llegar a ser una clase media o un péndulo que conecte a los dos extremos. En Haití las clases sociorraciales se desarrollan de manera muy distante la una de la otra. Otro detalle, los mulatos tienden a vivir en el sur y desarrollan una muy tímida especie de burguesía. 5. La Revolución Haitiana. Fueron los mulatos los que trajeron las ideas de la Revolución Francesa de 1789 a Saint-Domingue.
Paradójicamente, en un principio, lo que se ha llamado Revolución Haitiana la encabezaron los blancos, ricos y pobres, también había blancos pobres, y los mulatos, que presionaron por mayores libertades políticas y derechos civiles respecto a la metrópoli. Se desata una guerra civil entre estos dos grupos y con la milicia mulata aniquilada en 1790. Desde entonces los mulatos no tendrán nada que ver con la revolución. En el norte, en cambio, los esclavos comienzan a ver la oportunidad y Toussaint Louverture organiza el primer ejército de esclavos de la colonia. Un mito fundacional de Haití dice que la rebelión de los esclavos se inicia con una ceremonia vudú. Como fuera, este mito fue clave para darle un sentido de identidad a los negros que se estaban rebelando. La independencia. En un principio, la Francia revolucionaria termina con la esclavitud en Saint-Domingue, pero para ese momento ya no servía de nada. ¿Qué sentido tenía la colonia si no era para explotar azúcar con mano de obra esclava? El resultado fue que la esclavitud se mantuvo en todo menos en el nombre. Louverture, que había jurado ahora lealtad a Francia, se vuelve a cambiar de lado. Crea una constitución separatista, aniquila a los mulatos y termina siendo arrestado y deportado por las tropas de Napoleón a Francia. Llega la hora de que aparezca otro personaje clave en la historia de Haití, Jacques Dessalines, quien, junto a la fiebre amarilla, aniquila el ejército que Napoleón envía para restaurar el orden. Dessalines declara la independencia en 1804 y hasta acá todo va bien, pero el genocidio. Llegados a estas alturas, es más que obvio que la sociedad haitiana se había desarrollado e independizado con la insignia de que la única manera de obtener cosas en la vida era mediante la violencia, o bien mediante los milagros de la magia negra. No había incentivos para el trabajo libre o el emprendimiento. Impregnados con esa cultura violenta, Dessalines y los suyos van a considerar que toda la población blanca es sospechosa de querer restaurar la esclavitud en Haití. Y por ello, en 1804, manda a matar a todos los blancos que quedaban en Haití. No importó que muchos de ellos fueran desde el inicio de la revolución simpatizantes de los negros. Los mataron a todos y a todas, y a gran parte de los mulatos. Fue por este hecho que muy pocos países reconocen Haití. Nadie simpatiza con el país en su fundación y Francia le impone el pago de una onerosa deuda. Por cierto, Dessalines funda Haití como un imperio que dura 2 años, luego de los cuales Alexandre Pétion y Henri Christophe encabezarán una nueva rebelión en la que Dessalines será linchado y descuartizado. La política exterior. Muchos vaivenes ocurren en su política interna durante el siglo XIX, sin embargo, 2 destacan sobre el resto. El primero fue que con el genocidio de 1804 el país quedó sin mano de obra educada. La producción de azúcar no se pudo retomar aunque se intentó volver a un sistema de trabajos forzados. El trabajo libre no se incentiva de ninguna forma. En cambio, la corrupción y la violencia son las formas en las que se manda en la sociedad. En segundo lugar, los pocos recursos del nuevo Estado, que destinaba casi todo su producto interno en pagar deudas no solo a Francia, se despilfarran en la tonta obsesión de sus líderes por dominar toda la isla de la Española, la cual termina en 1855, cuando por fin República Dominicana puede declarar su independencia. Peor aún, hasta el vecino inmediato de Haití lo detesta. Papa Doc. Durante la independencia, un pequeño grupo de alemanes fue invitado al país para tener al menos algo de personal educado en el país. Esto despertó las sospechas de Estados Unidos, que bajo el lema América para los americanos ocupará el país finalmente en 1915, dada la tremenda influencia alemana en la economía haitiana, en vísperas de su ingreso en la Primera Guerra Mundial. Los americanos se mantendrán en Haití hasta 1934.
Económicamente el país progresará mucho, pero los estadounidenses establecen un régimen extremadamente racista y paternalista, especialmente con la población negra que fue humillada, tanto por esa ocupación como por el genocidio de haitianos que poco después el dictador dominicano Rafael Trujillo realizaría. Por otro lado, para 1957 todos los emperadores o presidentes de Haití habían sido depuestos o asesinados. Ninguno había terminado su periodo por el cual había sido electo o designado. Ese año, François Papadoc Duvalier, basado en una campaña que puso a negros contra la clase educada mulata, basándose en el vudú como herramienta de identidad, gana las elecciones. Al poco tiempo su gobierno se convierte en una dictadura que aniquila a toda la clase educada haitiana. El legado de Papadoc. Duvalier en la práctica aniquila toda la institucionalidad que había en Haití: el Estado, el ejército, la constitución, la cultura cívica, la clase mulata. Todo fue exterminado bajo su mandato. Pero tuvo un legado más. A partir de acá, todo político o empresario haitiano que quisiera permanecer vivo debía contar con una fuerza paramilitar que lo protegiera. Duvalier mismo pondría el ejemplo con su fuerza, los Toton Makut, a quienes no se les pagaba ningún salario, sino que para alimentarse y protegerse debían robarle a la gente. Esa era la guardia oficial del presidente Duvalier. Después de eso, ¿qué cultura política se puede esperar de un país así? ¿A quién le sorprende el asesinato del último presidente de Haití? ¿A quién le puede sorprender que en 10 años el país no haya sido capaz de reconstruir nada de su penúltimo terremoto? Y que en 10 años no haya sido capaz de construir una infraestructura capaz de resistir otro como el que lamentablemente ocurrió hoy o ayer, dependiendo de cuándo se suba este video. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.